Hola a todas y a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo trabajar con un ciclo dual. Para ello tenemos que tener una cierta información. La primera es la sustancia, que en este caso es aire, que podemos considerar como gas ideal. También lo podemos considerar como un gas diatómico y esto nos permite saber valores como gamma, Cp y Cv, que son característicos de los gases diatómicos, y sabemos la masa molar del gas aire, que es 28,97 por 10⁻³ kilos cada mol. Además nos dicen que la relación de compresión es 1/8. ¿Qué es la relación de compresión? Pues es la relación que hay entre el volumen máximo y el volumen mínimo que tenemos dentro de un pistón en un ciclo dual. Así que la relación de compresión va a ser Vmin entre volumen máximo. Siguiente que tenemos que hacer, dibujarnos nuestro esquemita de un ciclo dual, en el cual vemos que esto es la presión y este es el volumen, y tiene una forma tal que así. La característica del ciclo dual es que son 5 procesos en vez de 4. Entonces de 1 a 2 tenemos un proceso adiabático, igual que el de 3 a 4 son procesos adiabáticos. De 2 a X y de 4 a 1 son procesos isocoros con volumen constante, por eso son líneas verticales. Y de X a 3 es un proceso isobaro, presión constante y por lo tanto una línea horizontal. Así que este es el esquema que tenemos que realizar. A continuación preparamos nuestra tabla para empezar a rellenar los datos. En este caso la tabla va a tener 5 columnas porque hay 5 estados y 3 filas: presión, volumen y temperatura. Podéis trabajar con volumen absoluto o volumen relativo específico, ¿vale? Según los datos. En este ejercicio veréis que lo que nos es más útil va a ser trabajar con volumen específico. Vamos a ver ya la información que tenemos de este ciclo. Entonces, en este caso sabemos que la temperatura máxima es de 950 Kelvin y que en este estado el gas está a una presión de 23 bars. ¿Dónde se encuentra la temperatura máxima? Si os acordáis o si sabéis, las isotermas, que son las líneas de misma temperatura, tienen una pendiente tal que así, menos inclinada que las adiabáticas, así que si esto es la línea adiabática es una pendiente menos inclinada, y la temperatura va aumentando a medida que me alejo. De forma que si hago este movimiento queda claro que el punto más alejado es el punto 3. Así que la temperatura máxima en un ciclo dual siempre se dará en el punto 3. Con esto ya sabemos la información del estado 3, sabemos que la temperatura son 950 Kelvin y la presión 23 por 10⁵ pascales. También nos dicen que antes de la compresión la presión es de 1 bar. Entonces, compresión significa disminuir el volumen. El proceso donde se disminuye el volumen es el punto 1. Así que en el proceso 1 a 2, en el punto 1, es el que tenemos la compresión y por lo tanto antes sería en el punto 1. Si fuera al final de la compresión serían 2, al inicio es 1, tenemos presión aquí. Y también nos dicen que después de la expansión, y fijaros que en este caso tenemos dos expansiones, una de X a 3 y una de 3 a 4. El final de la expansión va a ser el punto 4, este era el punto 1 y este es el punto 4. Sabemos que después de la expansión la temperatura son 430 Kelvin. Así que esa es la primera información que obtenemos del enunciado. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería ver de este proceso dónde puedo yo igualar o poner información por aquí. Entonces vamos a ver, de 1 a 2 es un proceso adiabático, donde no hay intercambio de calor, pero no sé nada de presiones, volúmenes, de temperaturas. De 2 a X sabemos que el volumen es el mismo. Por lo tanto, buscamos volumen y decimos, el volumen de 2 debe ser el mismo volumen que de X. De X a 3 lo que se mantiene constante es la presión. Así que puedo poner aquí un igual y ya puedo rellenar este dato de aquí. Y de 3 a 4 lo que tenemos es un proceso adiabático donde no hay información directa de estos datos. Así que esta sería la información que podemos rellenar de la tabla. Vamos ahora ya a calcular cada uno de estos procesos y rellenar todo lo que nos falta, todos los huecos que nos quedan. Entonces lo primero que nos tenemos que plantear es si queremos trabajar con valores absolutos o relativos. En este caso, como únicamente conocemos dos datos de 3, en el punto donde conocemos más, que es en el estado 3, aquí es donde tenemos más información. Solo tenemos 2 de 3, no podremos trabajar nunca con valores absolutos, a no ser que, como dato extra, nos dirán la masa o el número de moles. Si no nos dan la masa, el número de moles y no tenemos aquí los 3 datos para calcular estos valores, siempre trabajaremos con específico.
Pues vamos a trabajar con específico, como ya había indicado aquí, y empezaremos con el estado 3. P por V es masa partido masa molar RT, y de aquí despejo la V minúscula, que sería V entre masa. Si hacéis esta operación, nos queda RT, presión, masa molar, y sustituyendo la temperatura y la presión obtenidas con la masa molar del aire y la constante de los gases ideales, obtenemos un volumen de 0,1185 metros cúbicos cada kilo de aire. Y lo ponemos aquí, 0,1185. Ya sabemos el volumen del estado 3. ¿Qué pasaremos ahora? A trabajar con los procesos. Podemos trabajar el proceso X3 o 3,4. Vamos a ir al proceso 3,4, que es un proceso adiabático. En este proceso sabemos que no hay intercambio de calor y también sabemos que se cumple estas dos condiciones, que la temperatura por el volumen elevado a gamma menos 1 es constante y que la presión por el volumen elevado a gamma es constante. Pues vamos a utilizar estas informaciones para encontrar los datos de 3 a 4. Como conocemos la temperatura, el 3 y el 4, trabajaremos con esta primera, de forma que T3 por V3 gamma menos 1 es T4 V4 gamma menos 1, y puedo encontrar el volumen específico del estado 4, que es 0,8597 metros cúbicos kilo, perdón. Y he podido rellenar un punto más, que es el volumen 4. Para así calcular el dato de presión, podríamos trabajar con esta relación, P3, V3 a la gamma, P4, V4 a la gamma, y despejar P4. La otra alternativa sería trabajar con la ley de los gases ideales, igual que en este caso, despejando P4. Sea cual sea el camino que utilicéis, obtendréis una presión de 143.540 pascales. Vamos a por el proceso 4.1. Y el proceso 4.1 es un proceso isocoro. Es decir, que el volumen es constante. Entonces el volumen de 4 debe ser igual al volumen de 1. Lo podríamos haber indicado antes con una flechita aquí, o como está al final de la tabla, realizarlo ahora. Este es el volumen 8597. De aquí sacamos que V4 es igual a V1. Vamos a la columna 1. Sabemos 2 de los 3 datos, el tercero lo obtenemos con la ley de los gases ideales. P por V es masa molar, masa RT, y esta vez tengo que despejar la temperatura, que es el valor que me falta. Y fijaros que aquí me sale una V mayúscula que no conozco, pero también sale una masa que no conozco. Y esta división de aquí es volumen específico. Así que sería PV masa molar partido R. Y si realizáis esta operación, obtenemos una temperatura de 299,6 Kelvin. Proceso 1,2, que de nuevo es un proceso adiabático. Es un proceso en el que se cumple que T por V a la gamma menos 1 es constante y P por V a la gamma es constante, ya que de nuevo es un proceso adiabático. ¿Qué pasa? Que no tengo ninguna información del punto 2. ¿Puedo encontrar alguna? Bueno, fijaros que el volumen 2 va a ser el volumen mínimo y el volumen 1 era el volumen máximo, y tenía aquí esta relación de aquí. Pues vamos a trabajar con la relación de compresión. 1/8 es volumen mínimo entre volumen máximo. El mínimo es el volumen V2 y el máximo en este caso V1. ¿Vale? V1 mayor que V2. Despejamos de aquí V2 como V1 partido 8 y son 0,1075
metros cúbicos. Disculpad que se ha cortado el vídeo. Bueno, solo faltaba para terminar el ejercicio calcular del proceso adiabático la presión 2 con la misma expresión que hemos utilizado en el proceso 3-4 o con la ley de los gases ideales, ya que solo quedaba un único hueco. A continuación, con la ley de los gases ideales, calcular la temperatura del punto 2 y la temperatura del punto X. Ya con esto lo teníamos. El proceso 1-2 es un proceso adiabático. Así pues, por definición, el intercambio de calor en 1-2 va a ser de 0. Y el trabajo de 1-2 de un proceso adiabático, como se calcula como CV incremento de T. Y acordaros que esto es la C mayúscula, esta es minúscula, por lo tanto hay que dividirlo por la masa molar. Temperatura final menos temperatura inicial. Y esto nos da un intercambio de calor de 278.736,7 joules cada kilo. Y el intercambio de energía interna va a ser igual a la suma de estos dos, como este es 0, 278.736,7. Primer proceso resuelto. Vamos a por el siguiente. 2X. Es un proceso isocórico, es decir, a volumen constante. En este caso, el intercambio de calor 2X se calcula como CV incremento de T, utilizando el mismo razonamiento que antes, Tx menos T2, y obtendremos un valor de 124.408,7 joules kilo. El trabajo intercambiado en este proceso será 0 porque en un proceso isocoro no varía el volumen, no se realiza trabajo, y la variación de energía interna, que es la suma de estos dos, serán 124.408,7 joules kilo. Vamos a por el tercer proceso, que es un proceso isobaro. En los procesos isobaros la presión se mantiene constante. En este caso, el calor de este proceso se calcula como el calor específico a presión constante por incremento de temperatura, ¿vale? Aquí es calor específico a volumen constante, proceso isocórico, a presión constante, proceso isobaro. Y en este caso, Cp es 7 R medios, partido la masa molar, temperatura final menos temperatura inicial. Y obtenemos 88.894,1 joules kilo. El trabajo de este proceso, si os acordáis, el trabajo siempre era el área por debajo de la línea. Esto, al ser una línea horizontal, el trabajo es fácil de calcular, es base por altura, menos P por incremento de V. Así que el volumen final menos volumen inicial, y no os olvidéis este menos, ¿vale? Es fácil después olvidaros este menos, así que no os lo olvidéis. Son menos 25.300 joules kilo. Y la variación de energía interna en este proceso es la suma de estos dos valores, y tengo un valor de 63.594,1 joules kilo. Cuarto proceso, 3-4. Es un proceso adiabático. En un proceso 3-4, proceso adiabático, sabemos que no hay intercambio de calor. Sabemos que el trabajo se calcula, fijaros, igual que antes, CV incremento de temperatura, 5 R medios partido masa molar, temperatura 4 menos temperatura 3. Y en este caso es negativo. Y la variación de energía interna es la suma de estos dos valores, según el primer principio de la termodinámica. Y ya la tenemos. Y ya solo nos falta el último proceso. 4-1 es un proceso isocórico, es decir, a volumen constante, donde el intercambio de calor se calcula como CV incremento de temperatura, 5 R medios porque es un gas diatómico partido masa molar, y fijaros, aquí la temperatura final es 1
y temperatura inicial es 4. Menos 93.557,6 joules kilo. El intercambio de calor en este caso es 0 porque es un proceso en el que el volumen no varía y la variación de energía interna es la suma de estos dos valores, menos 93.556,7 joules kilo. Una vez tenemos esta información, bueno, podemos fijarnos en algunos datos. Primero, vamos a comprobar que lo hemos realizado bien. Si lo hemos realizado bien, la suma de todas las variaciones de energías internas debe ser 0, ya que es un ciclo. Si realizáis esta suma, obtendréis un valor, creo que es de 9 y pico, por lo tanto es un valor prácticamente 0. Con el orden de magnitud que estamos trabajando, puede ser de errores de arrastrar decimales, así que consideramos que lo hemos hecho bien el ejercicio. También tenemos que ver que en los procesos adiabáticos no hay intercambio de calor, pero lo que sí que tenemos es que en estos procesos hay un intercambio de trabajo. En el 1,2 se hace un trabajo positivo, es decir, que entra trabajo 1,2 y en el proceso 3,4 este trabajo sale. Además tenemos que en el proceso X3 el trabajo también es negativo y por lo tanto el trabajo también sale. En los procesos isocoros, donde no hay variación de volumen, no hay variación de trabajo. Con esta información podemos calcular el trabajo útil como la suma de todos los trabajos y va a ser pues estos dos más este, cada uno con su signo, y obtendríamos un valor para el trabajo útil de menos 119.647 joules kilo. Que sea negativo tiene sentido ya que estamos trabajando con un motor, ¿vale? El ciclo dual en máquina térmica, no refrigeradora. También podemos calcular cuál será el intercambio de calor. Si nos fijamos, en los procesos adiabáticos no hay intercambio de calor. En el proceso 2X el calor es positivo, por lo tanto aquí absorbemos calor. Aquí en este caso también es positivo, absorbemos calor en estos dos procesos, en el 2X y en el X3. De nuevo adiabático no hay intercambio de calor y el 4,1 es negativo, por lo tanto cedemos calor. Aquí también podríamos hacer un balance del calor total, absorbido y cedido, pero realmente no es lo que me interesa. Lo que yo necesito saber es únicamente el calor absorbido, que en este caso es el calor, bueno, voy a poner en minúsculas, 2X más el calor X3, que son los dos únicos procesos donde se absorbe calor. Y este calor absorbido es de 213.302,8 joules kilo. Con esta información ya voy a ser capaz de calcular el rendimiento. Y para calcular el rendimiento podemos hacerlo directamente como trabajo útil partido calor absorbido. Y esto me dará un valor de 0,5609, es decir, 56,09%. O podéis utilizar las fórmulas del cálculo del rendimiento para ciclos duales, que sería algo así. Personalmente prefiero calcular el trabajo útil y el calor absorbido haciendo estas sumas y calcularlo así que aplicar la fórmula. Si la aplicáis veréis que el resultado es exactamente el mismo. Así que también os puede servir de comprobación, calcular el rendimiento por los dos caminos y ver que el valor es el mismo. Ya por último vamos a calcular la potencia. Para calcular la potencia debemos saber que esta se calcula como el trabajo útil absoluto por el número de ciclos que hace el motor cada segundo. Entonces, para hacer estos cálculos, el enunciado nos decía que el volumen máximo de este motor son 550 centímetros cúbicos, lo que es lo mismo 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y además nos decía que el motor gira a 3000 revoluciones por minuto. Entonces, con esta información y la fórmula vamos a intentar determinar la potencia. Lo primero que nos tenemos que fijar es que aquí tenemos un trabajo útil absoluto en joules, mientras que yo el trabajo útil que he calculado es en minúscula joules kilo.
Para encontrar el trabajo útil, tengo que coger el minúscula que ya he calculado y multiplicarlo por la masa. Pero hemos dicho que en este ejercicio no conocíamos la masa. No la conocíamos hasta que nos han dado este valor, ¿vale? Fijaros que nos han dicho que el volumen máximo, que sería, por ejemplo, el volumen 1 o el de 4, ¿vale? Ya que es el mismo, es de 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y yo tenía aquí que el volumen específico de 1 y de 4 era 0,8597. Así que si el volumen específico de 1, por ejemplo, es V1 entre masa, la masa va a ser V1 entre V1 específico, 5 por 10 a la menos 4, partido 0,8597. Fijaros que estos son metros cúbicos y estos son metros cúbicos cada kilo. Y por lo tanto, de aquí puedo obtener la masa. 69,59 joules. Si hubiéramos conocido este detalle al principio del ejercicio, lo podríais haber realizado todo con volúmenes absolutos y no específicos. Vale, ya tenemos la masa y por lo tanto podemos calcular el trabajo útil como 119.647 por... Ups, aquí se me ha ido. Esto de aquí no está bien. Disculpad. La masa es 5,82 por 10 a la menos 4. Y al hacer esta multiplicación sí que me da los 69,59 joules. Ahora sí. Y ya tengo el trabajo útil que necesito para calcular la potencia. Es decir, cuando el volumen es de 550, este motor hace un trabajo de 69,59 joules. ¿Qué es lo que necesito? Saber los ciclos cada segundo. Como me dan las 3000 RPM, lo primero que tengo que tener claro es que eso serían 3000 revoluciones cada minuto, ¿vale? RPM quiere decir revolución por minuto, una revolución es una vuelta. Yo necesito trabajar por ciclos segundo, así que voy a cambiar las unidades a segundos. Ya son revoluciones por segundo. ¿Qué es lo que tengo que saber siguiente? ¿Cuántas vueltas corresponden a un ciclo? Y sabéis, o deberíais saber, que en un ciclo dual, para realizar todo el ciclo, el pistón tiene que subir y bajar 2 veces. Y si tiene que subir y bajar dos veces, esto supone 2 vueltas del eje o 2 revoluciones. ¿Vale? Todos los motores a 4 tiempos tendréis esta relación. Mientras los motores de 2 tiempos sería un 1-1. Con esto calculamos 25 ciclos segundo y ya podemos calcular la potencia de este motor como 69,59 joules, ¿vale? Trabajo útil por los ciclos, 25 ciclos segundo. Y nos da una potencia de 1740 vatios. Por último, podríamos decir, ¿qué pasa si mi motor tiene 4 pistones? Pues este es el cálculo de un pistón. La potencia total sería 2740 multiplicado por 4. Y con esto terminamos el ejercicio de forma completa, incluyendo todas las posibles variaciones de un ciclo dual.